Estás en el aire. Somos la 1410. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Se los decíamos tempranito en la mañana de hoy, vamos a intentar entender un poquito más lo que es el conflicto Palestina, Israel y el cristianismo. En esta mañana tengo el placer de recibir a la profesora Susana Magnana, que es responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica, y al profesor de Filosofía y Ciencias de la región, Miguel Pastorino. Buen día, bienvenidos a los dos. Buenos días. Me encanta que sean casi columnistas, les faltaba más, ¿eh? No, aparte nos conocemos ya de hace tiempo y con Miguel tenemos gancho desde hace tiempo, Sara, así que creo que has hecho una buena dupla aquí. Bueno, sí. me alegra mucho. A los dos les pregunto porque creo que en cierta forma los dos lo han comentado. Cuando nosotros hoy pensamos en el conflicto de Israel y de Palestina, tendemos a pensar que hay un conflicto político, ¿no? Bueno, de hecho lo hay, pero con esta cabeza de cómo vemos la política, derecha, izquierda, intereses y todo eso. Y acá hay un fondo religioso que capaz que lleva a mucho más que lo que un uruguayo típico o tipo podría estar pensando. ¿Cuál es la explicación? O sea, una explicación capaz que a este horror no hay, pero ¿cuál es el razonamiento que ustedes hacen para sentirse a cuál es hoy la realidad? Bueno, creo que en primer lugar los factores del conflicto son muchos y además tienen una historia que a veces es difícil sintetizar, ¿no? Una historia además de vivir en guerra, ¿no? Ya venimos de, digamos, esto es una historia además no solo por la tierra, sino por la identidad, por un montón de cosas que obviamente, como tú bien decís, Sara, rompen el típico paradigma que a veces tenemos en Uruguay de mirar con los lentes de todo derecha e izquierda. Y eso es una caricatura, porque uno no puede pensar con la caricatura derecha como se hace Israel, izquierda, Palestina, porque eso lo hacemos con una lectura muy miope de la realidad. O sea, aquí hay elementos que trascienden, obviamente, los esquemas ideológicos, por una razón obvia, por una razón histórica. Como siempre decimos, la izquierda y la derecha es un invento de la modernidad francesa. Es decir, y obviamente que estos conflictos son de pueblos milenarios, donde nosotros nos vamos muy lejos como para poder comprenderlo. Y obviamente que no es el único factor, porque hay elementos políticos, pero el elemento religioso, en culturas donde la religión configura un modo de ver la vida, un modo de ver la política, un modo de existir en la realidad, no como tal vez en Occidente, que yo puedo decir soy católico pero no practico la religión por un lado, la vida por otro. Hay gente para la cual esto es inseparable. Para otros sí se puede separar, pero para otros no. Entonces yo creo que antes de entrar de repente en detalle y que Susana pueda aclararnos más en la cuestión política y de las relaciones internacionales, yo creo que el primer tema es quitarnos los lentes del prejuicio, para que si yo miro desde acá me paro desde acá, si miro desde aquí me paro desde allí. Y creo que tanto Susana como yo nos ha pasado que estando en Tierra Santa, en Palestina, en el Estado de Israel, en distintos lugares, uno ve a la gente sufrir y nosotros no estamos acostumbrados a sentir lo que es vivir en guerra, ¿no? Es decir, por ejemplo, visitar gente, cristianos, minorías palestinas en Belén, que sobreviven de la artesanía y que sufren de un lado y de otro y que no saben nada sobre su futuro, ¿no? Donde es vivir a la intemperie en todo sentido. Bueno, hay montones de gente que viene en campos de refugiados, que han salido de sus casas, que se les terminó todo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el futuro de sus vidas? Y por otra parte, también es duro para muchísima gente. Por ejemplo, estuve en Israel en octubre pasado y justo el mismo día del atentado en Jerusalén, yo estaba a unas cuadras cuando un palestino con un auto atropelló a 8 personas y bueno, y todo lo que se armó en ese momento en la ciudad santa, en la ciudad vieja de Jerusalén, que todo el mundo armado, claro, y son cosas que uno no está acostumbrado a vivir, porque ellos te lo dicen, o sea, nosotros vivimos así, o sea, cada casa de un judío tiene un búnker antimisiles porque no saben que de noche no tienen que de madrugada meterse en un cuarto porque no saben si no le va a volar todo el edificio. Y aunque tengan obviamente una gran defensa y una gran inteligencia militar, obviamente que vivir
psicológicamente, emocionalmente en situación de guerra, es algo para nosotros muy difícil de comprender y que solemos caricaturizar, y creo que está bueno decirlo al principio para no empezar con prejuicios, ¿no? Y poder entender que aquí hay personas, de un lado y de otro, hay personas que están sufriendo la guerra, ¿no? Prejuicios tenemos para mirar todo el mundo islámico nosotros. Sí, tenemos en estos momentos instalada la idea de que el Islam nos remite solo y exclusivamente a violencia, a barbarie, y por supuesto también hay grupos dentro de la familia del Islam que se han encargado de demonizar al Islam tanto más que Occidente, que lo ha denigrado, lo ha olvidado, lo ha denostado en muchas ocasiones, pero que también ya hay que depurar responsabilidades a nivel de grupos musulmanes. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Tú arrancabas hablando de las cuestiones religiosas, históricas vinculadas a este conflicto, que es territorial, vamos a aclarar, ¿verdad? Sí. Es decir, así como con el Estado Islámico, lo digo siempre en este tono para que se comprenda mejor, no hay nada a negociar, porque ellos no tienen una lista de reivindicaciones que sean creíbles, factibles de otorgar. Con los palestinos sabemos lo que buscan, que es delimitar fronteras, poder tener un pasaporte, una nacionalidad que ya existe, pero que no es un Estado soberano, lo cual indica que hay un espacio para una negociación. Ahora bien, ¿cómo puede ser que ciudades como Jerusalén, que son tan inspiradoras para las tres religiones monoteístas, esa mezquita de la Roca en Jerusalén, que comparte ese muro de los lamentos para los judíos, los cimientos del templo de Salomón, deberían ser un lugar para compartir y no para luchar por controlarlo? Entonces es una pena que la persona, el hombre, con mayúscula, la H mayúscula, intenta siempre encerrar a Dios en un templo, ¿verdad? Cuando en realidad es algo mucho más grande, más trascendente, que no se puede encapsular. Pero de todas maneras, una vez que se hace, vamos a tener en cuenta que los mosaicos de esa mezquita de la Roca, por ejemplo, nos remiten al Edén, con árboles, con un mármol que nos recuerda al agua, es decir, todo hace evocar el paraíso. Por otro lado, tenemos un altar construido... Lejos se ha quedado de ser un paraíso, claro, toda la zona. También un altar construido con piedras no tocadas por una espada, porque la espada se supone que se alza para matar, para cortar o cuellos o cabezas. Entonces, incluso en la Biblia, no con estas palabras quizás, pero el sentido sí se nos transmite: persona que ha derramado sangre no puede construir un templo, ¿no? Entonces yo creo que lo que es triste es que estos factores religiosos a veces vienen a de alguna manera teñir un problema político. En ocasiones es la política la que se vuelve rancia e inflexible, y entonces se nos olvida ese origen inspirador para las tres religiones monoteístas, una tierra santa para judíos, cristianos, musulmanes. Y yo creo que es de lamentar que hay dos pueblos que sufren, pero además que se necesitan mutuamente, porque fíjate que los musulmanes palestinos, pero también cristianos, son mano de obra para el Estado de Israel, sobre todo en momentos en que esa población migrante de africanos que llegó no llega con una preparación adecuada, o muchos caen en las drogas, en el consumo de sustancias tóxicas, aumenta la tasa de criminalidad, con lo cual el propio empleador israelí se da cuenta que le conviene seguir empleando mano de obra palestina, a pesar del conflicto político que también todo lo embarra. Con lo cual, como dice Miguel, aquí hay muchos elementos. No se trata de confundir a la gente, pero yo creo que llevamos ya más de 6, casi 7 décadas, diría yo, de conflicto, y es necesario que realmente vuelvan a una mesa de negociación. ¿Cuáles serían, desde el aspecto religioso, vamos a volver ahí, el camino para ponerse de acuerdo? Porque parecería que la religión realmente justo es el momento de conciliar con la gente. Si bien en la antigüedad la gente se peleaba por sus convicciones religiosas, ¿no? Hoy entendemos como que debería ser el camino a conciliar. Y justamente tenemos zonas con 6 décadas de guerra continua. Bueno, una de las cosas importantes es que la religión como tal no es la culpable, digamos, de los conflictos, todo lo contrario. Obviamente que la religión como hecho humano siempre es ambiguo. Uno puede encontrar a las mejores personas en una religión, la que sea, las mejores, y lo peor también, ¿no? De allí que un nombre de la religión, capaz que no por la religión, sino en nombre de la religión. Y es que, fíjate, Sara, que en los últimos tiempos ha crecido en todas las religiones la tendencia que es de origen norteamericano el término, pero que es el fundamentalismo. Uno lo puede encontrar en el catolicismo, en el protestantismo, en el judaísmo, en el budismo y en el islam. Es decir, agrupaciones
fanáticas de pensamiento monolítico, donde el que piensa distinto no tiene derecho a existir, es más, no debería existir el error, debería ser exterminado. Son obviamente en un contexto posmoderno donde hay una gran inseguridad, y por eso se seduce también no solo a personas de su contexto, sino que vemos como ciertos jóvenes europeos se alistan en este tipo de grupos que no solamente son terroristas, a veces ni siquiera llegan al terrorismo, pero son grupos muy fanáticos, muy radicales, de cualquier religión, porque de alguna manera dan seguridad en un mundo incierto, y son personalidades que necesitan convicciones, seguridad y certezas, y se manifiestan muy similar a las sectas como hace 20 años en Occidente, es decir, formas de pensamiento que son cerradas y dan seguridad, pero al mismo tiempo son tremendamente peligrosas y violentas. De allí que el intento de los líderes religiosos, como hace poquito rezaron juntos el Papa Francisco, también con autoridades de Israel y de Palestina, es decir, donde rezaron por la paz, donde ya Benedicto también, Juan Pablo II, es decir, uno ve que los líderes religiosos, como tal, si algo buscan, porque lo primero que enseña cualquiera de sus religiones es el amor al prójimo y la paz y la justicia entre los hermanos, por lo tanto que justamente se espera, y creo que todos los líderes esperan, que del diálogo interreligioso surjan esperanzas que a veces no surgen de las negociaciones políticas, y que a veces el diálogo interreligioso ayuda justamente a disminuir tensiones. Por poner un ejemplo concreto, hace poco supimos de un avance en las negociaciones del Vaticano con Palestina. Sí, y obviamente a veces... Con el reconocimiento además del Estado palestino y todo eso que pasaba. Exacto, pero ahí una de las cosas que se leyó políticamente es: el Vaticano reconoce el Estado de Palestina, y eso fue algo indirecto. La intención principal del Papa Francisco es avanzar, porque eso ya empezó en el año 2000, cuando la OLP y el Vaticano hicieron un primer acuerdo, que luego avanzó. Obviamente esto viene ya desde el año 94, también había acuerdos con Israel de 2 estados, donde, bueno, y aquí un proyecto también de Estado y de reconocimiento. ¿Por qué? Porque a la Iglesia le interesa una cosa obvia, que sus instituciones de la Iglesia Católica tengan seguridad en espacios palestinos, y donde los cristianos también tengan ciertas seguridades institucionales. Es decir, son acuerdos políticos que buscan la paz. Pero entonces, ¿al Papa qué le está preocupando? Que en territorios islámicos, por ejemplo, no haya tanta violencia hacia los cristianos. Entonces, bueno, empecemos por Palestina, por ejemplo. Hay una intención de diálogo y de búsqueda de la paz que obviamente tiene consecuencias políticas, sin duda. Pero también los acuerdos con Israel, que son muy anteriores, también buscan esto. Hay muchos cristianos que viven en Israel y que tienen sus templos, y bueno, y que también necesitan ciertas seguridades, y hay temas económicos, políticos, jurídicos, que obviamente van más allá de un titular, y por eso es importante dar contexto, de un titular de el Vaticano reconoce el Estado de Palestina. Sí. O sea, en realidad aquí, porque además ese reconocimiento... Está cargando las tintas, además. Claro, ese reconocimiento es anterior. De hecho, que haya una negociación entre la OLP y el Vaticano en el año 94 con Juan Pablo II, que se avanzara en el 2000 con las negociaciones, que ahora sigan avanzando, que Benedicto en su visita a Tierra Santa hiciera alusión. Es decir, todo esto es un camino que no empezó el 13 de mayo del 2015. No empezó. Ahora, y es importante además, porque esto sí que el ciudadano de a pie no puede manejar toda esa información, a menos que sea una persona entusiasta o interesado en Oriente Medio y lo siga día a día. Pero es que además es lógico, es obligación del Vaticano y del Papa Francisco, o quien fuere antes que él, el tener esa conversación con las autoridades palestinas. ¿Y por qué? Porque en Palestina siempre hubo una población cristiana autóctona, nacidos allí desde siempre. Pero fíjate, te voy a dar más cifras. En lo que llamamos Estado de Israel, lo que ellos llaman árabes israelíes, que no es otra cosa que decir los palestinos que quedaron allí después del 48, cuando se crea el Estado moderno de Israel, y son los palestinos que viven y tienen ciudadanía israelí, pero siguen siendo palestinos, porque decir árabe de alguna manera es negar la palestinidad como identidad nacional. No sería lógico que yo te defina a ti o a Miguel como latinoamericanos cristianos. Sois uruguayos, claro, dentro de la gran familia iberoamericana quepo yo y cabes tú, pero hay un nombre para tu nacionalidad que es la uruguaya, diferente de la boliviana y la chilena. Exactamente igual si hablamos de la familia de los árabes, no es lo mismo decir kuwaití que palestino que marroquí, ¿verdad? Entonces eso también es un quiebre semántico para evitar decir los palestinos que viven en el Estado de Israel. Para evitar el reconocimiento a exactamente, la nación. Sí. Que no es solo una cuestión cultural israelí, también hay cristianos palestinos que niegan la palabra
palabra palestino e incluso árabe, que quieren ser llamados simplemente cristianos. Doy un ejemplo: Gabriel Nadaf es un líder también religioso ortodoxo que pidió a las autoridades israelíes que borraran la palabra árabe del carnet de identidad y que dijeran solamente cristianos, porque en momentos donde el problema y el conflicto político vuelve a tener chisporrotazos importantes y unas tensiones muy vivas, los cristianos se sienten evidentemente marginados, o se sienten de alguna manera mucho en una incertidumbre mucho mayor. Sí, y en fuego cruzado. Claro, pero ¿por qué es importante que el Vaticano hable por los cristianos de Palestina? Porque hay un vaciamiento, no solo de Palestina, por cierto, sino también de Oriente Medio, en especial ahora con el acoso y derribo, el hostigamiento de este grupo ultrabeligerante Estado Islámico. Pero cifras que no quiero olvidar. La mayor cantidad de cristianos viven en el Estado de Israel, en Palestina, nos estamos fijando en Tierra Santa, ¿verdad? Son 120.000. En Cisjordania son 48.000. Y en Gaza también hay cristianos, 1.313. Estos datos me los proporcionan agrupaciones cristianas, iglesias con las que tengo contacto por el programa de acompañamiento ecuménico a Palestina e Israel, en el cual participan 25 países y alguno más que me puede quedar olvidado, donde también Uruguay está presente. Pero entonces, fíjate que a los cristianos hoy también los israelíes, en especial las autoridades, de alguna manera los están convocando, conminando a que ellos se sientan diferentes de sus hermanos palestinos musulmanes. Palabras textuales de amigos comerciantes, ellos cristianos palestinos de Belén y Beyala. Son localidades netamente cristianas desde la historia, desde la antigüedad. Ahí está la iglesia de la Natividad. Entonces me decían, a mí me dicen, está todo bien contigo porque tú eres cristiano, eres palestino, pero eres cristiano, eres mejor que un musulmán. Evidentemente, que un palestino musulmán. ¿Por qué? Porque sienten que los musulmanes pueden estar más cercanos o inclinados a una ideología mucho más extremista, como puede ser la de Hamás, y otros todavía más extremistas que Hamás. Por tanto, también el propio palestino cristiano, ¿con quién necesita entenderse cuando hay un divorcio, hay una especie de autoridad palestina escindida, que son en Gaza gobierna todavía Hamás y en Ramallah gobierna la autoridad palestina? Lógicamente el cristiano también se acerca a la autoridad palestina para sobrevivir, porque también tiene temor de la violencia o la sinrazón del extremismo islámico. Y un temor muy bien fundado, además, claro, porque han matado cristianos. Bueno, por eso también es importante, porque puede haber personas del colectivo judío escuchando que rápidamente digan, ¿y por qué se fijan solo en la persecución o supuesta persecución a los cristianos en Palestina? No, es que hoy estamos hablando de Tierra Santa, el papel del Vaticano, pero claro que hay persecuciones y muy importantes y dolorosas a nivel de Siria, a nivel, por ejemplo, de Irak. En una década, desde la caída de Saddam Hussein, o sea, desde el 2005 hasta hoy día, ha habido un vaciamiento de Mosul, al norte de Irak. Más de 1 millón de iraquíes caldeos, del rito caldeo, uno de los ritos antiquísimos cristianos, huyó de la ciudad, y ahora tienen que volver a huir con lo opuesto ante el avance de este Estado Islámico, que es implacable, ¿verdad? Y esto también tiene que suscitar incertidumbres y preguntas. ¿Cómo puede ser que una coalición de más de 50 países bombardea a diario las posiciones del Estado Islámico desde agosto del 2014 hasta hoy? O una de dos: o contrataron a los peores pilotos del planeta y se están entrenando y no dan en el blanco, o realmente no nos cuentan la verdad. ¿Quién está atrás de este Estado Islámico que surge como una ráfaga, que no se sabe bien cómo puede controlar pozos de petróleo, dónde vende y compra? En Devoto no nos venden 1 litro de petróleo, por tanto alguien está comprando, vendiendo en un mercado negro, pero que se conocen esos tejesmanejes. ¿Qué bancos turcos están operando ahí y permitiendo esas operaciones financieras? Por tanto, hay países musulmanes también que coquetean con el islamismo, muchas veces albergando incluso a integristas potenciales terroristas o no. Eso es lo que hoy no necesariamente quiero destacar, sino que muchas veces hay países a los que hay que exigirle mayores responsabilidades, ¿no? Porque si hoy hay una persecución y asesinato, hay que llamarlo así, de cristianos, pero de otras minorías, es porque llevamos décadas de olvido, décadas de haberlos abandonado a su suerte. Y doy un detalle: el año pasado pude visitar, por suerte también en misión oficial, el Líbano. Nosotros hemos dejado olvidado un país chiquitito con 5 millones de habitantes autóctonos,
autóctonos y alguno más por los migrantes, sobre todo de Filipinas, Malasia, pero también África, que van allí a buscar trabajo, pero hemos olvidado a las poblaciones maronitas, melquitas, también a los coptos de Egipto podría añadir, pero me parece que mucho más a un país que ha sido la perla del Mediterráneo árabe, si se quiere, allí con Beirut como su capital, y que Occidente olvidó realmente y no le hemos tendido la mano a nuestros hermanos cristianos. Pero no quiero que esto suene como un mensaje simplemente porque soy católica o porque siento mayor simpatía por aquellos que son mis iguales. No, yo creo que realmente Occidente continúa muchas veces con una miopía, como decía Miguel, importante, con una actitud muy hipócrita en su política exterior y con errores graves que después los acabamos pagando todos. Sí, un caso, por ejemplo, de esos concretos a nivel de prensa, por ejemplo, Sara, recordarás el caso de Charlie Hebdo en París. Bueno, y todo el mundo era yo soy Charlie, con lo terrible que fue. Claro. Y obviamente que yo digo, bueno, sin duda, fue terrible, un atentado, pero eran menos de 10 personas. Ahora, al poco tiempo, masacraron una multitud de universitarios en Kenia, y no vi tanto yo soy Kenia, ¿no? Bueno, porque eran universitarios cristianos, porque eran africanos y son menos importantes que los europeos. Es decir, uno ve estas cosas, que capaz que a veces son ingenuas o no, pero uno dice, hay un olvido, lo que está diciendo Susana, ¿no? Hay un olvido de que, a ver, diariamente están masacrando, decapitando, empalamientos, crucifixiones de cristianos a diario que no saben si van a vivir mañana, que son desterrados de su tierra y aunque vayan huyendo, si los alcanzan, igual los masacran como forma de mostrar lo que quieren mostrar, su poder. Bueno, pero también hay que decir lo otro, que lo que decíamos de la religión. También hay testimonios. En Egipto, por ejemplo, hace poco, comunidades musulmanas ayudaron con sus ahorros a reconstruir iglesias coptas cristianas. O sea que el tema no es la religión, sino estos grupos, que hay que decirlo así, de anormales, que están haciendo estas cosas y que, como bien dice Susana, hay cosas que se nos escapan, que sí tienen que ver con lo político, con lo económico, con un mercado negro de armamento, de petróleo, y que obviamente allí hay cosas que se te escapan. Pero lo que sí es cierto es que hay como una poca reacción de Occidente. Pero Miguel, lo tenemos hoy. ¿De qué habla desde ayer o antes de ayer todo el Uruguay y el mundo? La FIFA. Y ahora me vengo a enterar, los que seguís el fútbol, que no es mi caso, ¿sabíais que esto que ocurría, que hay países que dan mucho dinero para que allí se celebren sus mundiales? Se hablaba siempre de la corrupción. De la corrupción, pero hoy es un tema mega mundial, hasta lo voy a tener que introducir en la clase de hoy, porque estamos enseñando análisis de la coyuntura, y entonces uno dice, bueno, ¿pero qué pasa? Por el fútbol nos movilizamos, y en cambio por estas muertes no, porque realmente nuestros líderes políticos, y ahí no acepto que porque Uruguay es chiquito y estamos aquí en el Cono Sur no podemos hacer nada, por lo menos podemos hablar en este programa, podemos sensibilizar. Yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros conocer lo que pasa, por lo menos yo como docente, esa es mi responsabilidad. Pobre docente sería si hoy sigo con mi libreto y voy a la clase a hablar de la guerra de los misiles o la crisis de los misiles del año 62, cuando hubo otra crisis de los misiles el año pasado con Corea Norte, pero además porque hay hoy situaciones de coyuntura que ameritan una explicación a los jóvenes para que no sigan tan en la ignorancia, digamos, en las tinieblas, que no sepan qué está pasando. ¿Y qué ocurre? Cuando la persona se siente intoxicada por este exceso de información que hoy tenemos en internet y demás, lo que hace es pasar página. Dice, bueno, esto no lo entiendo, siempre están peleando, siempre es lo mismo, estos son todos retrógrados. No es fácil de entender, no es fácil, todo lo que pasa en el Medio Oriente. Pero Sara, nosotros, tú tenías una opción, no es fácil, la hago fácil, invito a alguien que me habla de una dieta ahora que entramos en invierno y qué pasa con las nueces y cuántos gramos engordo, y la vas llevando, o nos llamas y hablamos de un tema que no será del gusto de todos, pero que de alguna manera sé que alguna escucha está diciendo, epa, ¿qué pasó? Yo no me enteré de esta noticia, voy a buscarlo en Google. O sea, yo creo que es tu obligación como comunicadora atender este tipo de cuestiones al menos una vez cada tanto, y el nuestro como también comunicadores, docentes, como personas que trabajamos con la conciencia de las personas, el alertarles de que hay una realidad que no se sostiene en un siglo XXI. Por un lado generamos cada vez implementos más inteligentes y sin embargo vemos actuaciones del hombre que son totalmente desinteligentes. Pero más allá de lo desinteligente, lo que impacta es la violencia, la cantidad de gente que matan, porque hablamos de que matan cristianos, hablamos de ataques específicos, pero hablamos también de que invaden ciudades y barren. Sí. Ni siquiera es a alguien, matan, que es la forma de su ¿quién dominio. Tiene que hacer algo? Pues la comunidad internacional. ¿Y qué es esa cosa amorfa que llamamos Occidente, comunidad internacional? Y bueno, habrá que ir pensando quién es el responsable. ¿Será Naciones Unidas? ¿No será? ¿Será una coalición? Pero realmente que vayan no por intereses geopolíticos,
y geoestratégicos, sino realmente hacer lo que dicen, que es salvar vidas. O sea, tenemos que empezar a ser mucho más sinceros y menos ¿A quién hipócritas. deberíamos exigirle más, Susana? Miguel, ¿qué pregunta? ¿A quién sí. hay que exigir? Bueno, yo creo que en realidad esto como pasa, ¿no? Las cuestiones anónimas a veces quedan nadie. Claro. Yo creo que lo primero es que cada uno, desde el lugar en el que está, tiene que asumir que tiene una responsabilidad. O sea, vivimos en un único planeta que es nuestra única patria. O sea, lo que le hacen a otros, me lo hacen a mí. Es decir, si yo desde el lugar en el que estoy como docente, tú como periodista, comunicadora, si cada uno, el político desde su lugar, las Naciones Unidas desde sus competencias y responsabilidades, es decir, cada uno desde su lugar tiene que asumir una cuota de responsabilidad en que yo no puedo mirar para el costado. Yo creo que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque pienso, por ejemplo, en algo concreto de lo que Susana decía recién aquí en Uruguay, por ejemplo. Nuestra tradición de educación, más que laica, laicista, ha desterrado la posibilidad de enseñar religión en las universidades o en secundaria. Y vos decís, bueno, que Dios no exista o exista es un problema para los creyentes, pero que tú no entiendas Claro. lo que es una religión que existe en tu cultura y que existen los conflictos que hoy están. Si tú no tenés esa formación, tú vas a renguear. Claro. El uruguayo respecto de otras personas de otros países no tiene en sus cátedras de cualquier carrera historia de las religiones, que eso es una batalla que todavía queremos dar muchos que estamos en el mundo académico con este tema, es de que se pueda entrar en un estudio histórico-cultural de las religiones. Fíjate que la falta de educación en el tema religioso es causa de discriminación, porque la ignorancia hace que yo le tenga miedo a lo que no conozco. Claro. Y eso genera también violencia, pero en todos los campos. No hablo solo del Islam, ni del judaísmo, ni del cristianismo, hablo también del mundo afrobrasileño, la umbanda, es decir, de expresiones religiosas que existen en nuestro contexto y que a veces hay violencia, desde lo más chico hasta lo más grande, hasta lo macro que estamos hablando hoy. Entonces, yo digo, ¿cuál es la solución? Y bueno, sin duda que una educación más profunda, más completa, más seria, desde el ámbito de a quien le compete en el tema educativo, tiene que ser una responsabilidad, porque fíjate nomás, cuando fueron los atentados el 11 de septiembre en Estados Unidos, en el 2001, la gente veía un musulmán en un aeropuerto y pensaba que tenía una K-47 en la cartera. Abajo, sí. Entonces, ¿y eso Y qué no, es? lo que te quiero decir es que 14 años después hay mucha gente que lo sigue pensando. Exacto. Claro. Bueno, y ahí Bueno, Eso es lo hay que gente que pasa. tiene prejuicios que no se los vas a quitar, pero yo coincido totalmente. No puede ser que vengan jóvenes que te pueden hablar de la historia de Norteamérica, pero que tú les digas Mahoma y es un plato exótico, o que de repente no sepan, bueno, por qué hay un Estado Islámico que está luchando contra ya no se sabe quién, contra propios y ajenos. Son cuestiones que van más allá de la religión. Pero yo coincido, la religión no es la razón para los conflictos, es la herramienta fácil y útil para dividir y vencer, es decir, para oponer pueblos, para oponer etnias en África. Pero entonces tenemos que instruir a nuestros jóvenes, a nuestros egresados, para que sean personas más completas, más íntegras, pero también más formadas. No vale que un contador solo sepa de números, porque en otras cuestiones será deficitario, va a renguear, como dice Miguel. Y entonces queremos personas que realmente comprendan el mundo en el que viven. De lo contrario, ¿qué toma de decisiones podemos pedir de parte de ellos? ¿Qué gerente hoy de una empresa multinacional no puede saber en qué países se puede invertir y en cuáles no? Y esa inversión va de la mano también de la estabilidad política, macroeconómica, es decir, por donde lo mires, esto tiene que ser un tema que se cuele en toda la currícula. Por suerte estoy en una universidad que no sé si es porque realmente yo creo que está convencida, pero vamos a decirlo en clave más jocosa, porque no se ha dado cuenta que lo voy colando en una materia y en otra, pero voy logrando sensibilizar a los jóvenes y que abran los ojos en que querer hacer negocios no significa una compraventa únicamente, pero que para comprar mejor o vender mejor cosas que produce tu país tendrás que saber a qué mercados vas, por dónde envías el barco, el flete. Y como los entiendo, más vale. En fin, Sí, esas de hecho, cosas. yo creo que un tema importante, y lo estás haciendo tú ahora, yo creo que los medios, que ya hace mucho tiempo, el poder que tienen, que muchas veces arrinconan a decisiones políticas, creo que si esto se pone, digamos, en la agenda de titulares, siempre va a hacer que se vuelva más evidente y que de alguna manera también se tome más conciencia en distintos niveles. Te voy a poner un caso. La instrumentalización de la religión, que muchas veces se usa para estigmatizarla, por ejemplo, como que todo es culpa del Islam y no es así. En el Congo, por ejemplo, muchos jóvenes congoleños están siendo entrenados porque les prometen becas de estudio en Europa. O sea, que no lo hacen ni por convicciones religiosas, sino por hambre y por sueños de realización personal. O sea, que uno ve esas cosas. Es una forma fácil de dividir y de convencer también, ¿no? Sí.
Susana Magnana, Miguel Pastorino, los dos, gracias por estar aquí, por darnos un poquitito de luz a este oscuro conflicto realmente que mundial. Así que Susana Magnana, la profesora responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica, y al profesor en Filosofía y Ciencias de la Religión, Miguel Pastorino, a los dos, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Como siempre nos falta más tiempo, nos faltan más preguntas y mucho más para saber, así que bueno, seguiremos con Faltaba Más en otro momento con ustedes también. What is this I'm feeling? La capacidad de elegir y escuchar. Estás en la 1410.